Dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, hasta aquí nomás. Creo que hasta aquí es la porción que nos va a ocupar hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Recién cantábamos, Señor, yo soy tan débil. Y no es solamente una expresión, es la realidad de nuestra vida. Necesitamos de ti, oh Dios, no somos autosuficientes. Necesitamos de tu gracia en cada instante. Cuando despertamos, mientras el día transcurre también, siempre, oh Dios, necesitamos de ti. Y gracias por tu presencia también en nuestros corazones. Gracias por tu presencia especial cuando la iglesia se reúne. Contemplamos eso en el Nuevo Testamento. Es una realidad también para nosotros como iglesia. Así que estamos muy contentos, oh Dios. Hay muchos que hoy no pueden estar y también queremos orar por ellos para que tú los bendigas, los cuides. Algunos enfermos, otros atendiendo familiares. Tú conoces, Señor, la necesidad, la circunstancia de cada uno. Y que tu mano poderosa, misericordiosa también esté sobre ellos. Gracias porque hoy disfrutamos también de este lugar tan cómodo y como cada día del Señor abrimos la Biblia, ansiosos, expectantes también a que tú nos hables a través de ella, que tu Espíritu nos enseñe y pueda aplicar la palabra en nuestros corazones, orando también para que Satanás no la arrebate, sobre todo que pueda llevar frutos también. Es importante hablar también, oh Dios, todo lo que la Escritura enseña en esta porción, hablar de las pruebas, que seguramente más de uno está atravesando aquí también. Pedimos tu gracia, oh Dios, para este tiempo en la predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nunca he hablado tanto de las pruebas, ¿no? Como en esta oportunidad. La porción creo que es extensa. A mí me encanta leer esto, pensar en esto también. Y mi deseo es también hartarlos a ustedes en cuanto a las pruebas, porque soy consciente de que constantemente nosotros los creyentes estamos atravesando pruebas y muchas veces como que no tenemos las herramientas para poder atravesar la prueba de la mejor manera y a lo mejor nos desanimamos y bueno, como que no estamos haciendo usos de los recursos que tenemos en la Escritura y en el Señor, ¿no? En este momento algunos de ustedes seguramente están atravesando por pruebas que son, y sí, tremendas, y que necesitan la gracia del Señor, sobre todo las herramientas para poder pasar de una manera, como siempre decimos, queremos glorificar a Dios en todo, y aún en la prueba, ¿no? Otros ya han pasado por pruebas, y gracias a Dios, por cuanto poseían una fe verdadera, pudieron atravesarla de la mejor manera, ¿no? Reconocemos también que otros, cuando la prueba le ha llegado, han abandonado la comunión y se han apartado del Señor. No siempre tenemos que pensar que cuando alguien abandona la comunión es por el hecho de que a lo mejor no ha recibido lo que necesitaba o la iglesia no supo suplirle algo. En ocasiones la prueba evidencia que no tenía una fe verdadera y por tanto se aparta del Señor, ¿no? Y en general todos vamos a atravesar pruebas, ya sea en este momento, mañana, pasado, el año que viene, en algún momento vas a atravesar una circunstancia difícil que te va a sacudir toda la estantería, ¿no? Como decimos. Eso es cierto, porque Dios lo diseñó de esa manera. Él tiene un propósito por el cual nos lleva a nosotros a atravesar pruebas, que obviamente a ninguno le es grato atravesar una prueba, porque a veces duele, pero bueno, el Señor sabe el por qué lo hace, ¿no? Ahora, al hablar de pruebas, yo no estoy hablando nada nuevo, ni inventando algo nuevo, ni nada ajeno a las Escrituras. Desde el principio sabemos que Adán y Eva en el huerto del Edén fueron probados.
Una vez un hermano me hizo una pregunta que me descolocó un poco. ¿Adán y Eva fueron probados o fueron tentados? En ese momento como que no pude responder. Hoy puedo responder que ambas fueron probados. Y en la prueba también vino la tentación. Y de eso vamos a hablar, vamos a hacer esa distinción. Ustedes lo van a notar en un momento cuando yo lo mencione también. Pero en la prueba, Dios lo ha probado en cuanto a la obediencia. Nosotros sabemos los resultados, ¿no? Han cedido a la tentación luego y han caído. Y bueno, de ahí el pecado a todos los hombres. Abraham fue un hombre que también, el cual Dios probó. La Escritura dice, Génesis, yo lo leo, Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremenda prueba. Encima ustedes saben, hermanos, cuando nos tocan a los hijos y están tocando el becerro de oro. Pero este hombre estaba dispuesto y estaba haciendo los preparativos, ya tenía el cuchillo en mano, listo para sacrificar a su hijo. Entonces leemos más adelante al finalizar, versículos 11 y 12. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En Hebreos 11, 17 se vuelve a mencionar otra vez de esto y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. José fue probado también, él es un ejemplo típico de la prueba. Daniel también fue probado. Bueno, Job ya se ha tornado un sinónimo de prueba para nosotros, ¿no? De tantas veces que lo hemos mencionado. Los discípulos de Jesús fueron probados. Pablo anduvo de prueba en prueba, él sí. A los Gálatas dice, no me desechaste por la prueba que tenía en su físico, ¿no? Obviamente. Las iglesias también fueron probadas. A Esmirna se le dijo, Apocalipsis 2:10, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Nosotros, los creyentes, hoy también somos probados. La realidad es esa, mis queridos hermanos. Dios nos prueba. Él permite las pruebas y Él envía las pruebas también. No porque sea un deleite para Él vernos a nosotros probados, o porque haya algún aspecto de nuestro carácter o de nuestra vida que Él no conozca. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Pero envía las pruebas porque Él sabe que por medio de ellas somos refinados. Él saca las asperezas de nosotros. Él nos hace mejores instrumentos en sus manos. Y sobre todo nos asemeja a su Hijo Jesucristo también. Para todas esas cosas sirven las pruebas. Y nunca, hermanos, podremos decir que determinada prueba fue demasiado fuerte para nosotros y por eso no hemos podido resistir. Porque la Escritura dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tentación en esa porción de Corintios es la misma palabra griega para prueba que nosotros vamos a estar utilizando hoy. Y dice más adelante, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10, 13 era la cita. Y otra vez citando al escritor de Hebreos, hablando de Cristo, él dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2. Así que el Señor siempre nos ayudará en la prueba, ¿sí? No permitirá que ninguna de ellas nos venza, ¿verdad? No nos va a dar una que nosotros no podamos soportar. Y entrando a la porción de hoy, que nos convoca aquí en Santiago 1, 12 hasta el 17, saben que algunos comentaristas entienden como que el versículo 12 es una conclusión de todo lo que Santiago había dicho desde el versículo 2. ¿Lo entienden de esa manera? Otros entienden como que es el inicio de una sección que tratará sobre las tentaciones dentro de las pruebas. Nunca debemos guiarnos por los títulos que tenemos en nuestras Reinas Valeras. Primero porque no son inspirados, obviamente, y segundo porque nos condicionan de alguna manera a aceptar las divisiones que tenemos aquí. Y hay veces que el autor puede continuar con el mismo flujo de pensamiento y nosotros nos encontramos con un título y creemos que ya está comenzando otra sección, ¿no? Así que deberíamos tratar de aprender por lo menos a leer todo
de corrido o hacer nosotros nuestras propias divisiones, ¿no? Ahora, yo creo que el versículo 12 puede ser el cierre de lo que Santiago ha estado diciendo. De hecho, él utiliza casi y los mismos términos que los versículos anteriores. Por ejemplo, al decir bienaventurado, es como hablar de sumo gozo, del versículo 2. El varón que soporta la tentación, como aquel que tiene paciencia, del verso 4. Es más, soportar y paciencia tienen la misma raíz. Y la recompensa que Dios da, de la que se habla en el verso 12, es como el resultado que produce la prueba, la paciencia, ¿no? De hecho, algunos predicadores, cuando van a abordar el versículo 12, lo hacen en conjunto con el 9, 10 y 11. Sin embargo, quiero considerarlo como el cierre y lo voy a hacer, pero también lo voy a utilizar para el inicio de otro aspecto de las pruebas, para hablar sobre eso, las tentaciones. Que si bien, como dije, es la misma palabra griega, prueba y tentación, el contexto nos marca a nosotros que aquí tentación se usa con connotaciones negativas, ¿verdad? Cuando hablamos de pruebas estamos hablando de situaciones difíciles, cuando hablamos de tentaciones, de ese deseo intenso hacia el mal que está en nosotros, ¿sí? Así que voy a usarlo como un nexo. En los primeros versículos se habló de la prueba de nuestra fe y entendemos pruebas como enviadas por Dios. No tiene nada de malo en sí mismo, pero acá se habla de pruebas, de tentaciones que nacen de nuestras pasiones. La prueba no es mala en sí misma, ¿verdad? Está hecha por Dios para fortalecer nuestra fe. Lo malo es cómo podemos llegar a responder nosotros ante la prueba, ¿no? A veces cediendo a la tentación, porque en la prueba también somos tentados a, por ejemplo, culpar a Dios por aquello malo que nos está aconteciendo, ¿verdad? O creer como que tenemos algunos permisos para empezar a cometer pecados. Ustedes saben, ¿sí? Pero puede ser. Seremos tentados muchas veces a culpar a Dios por nuestro pecado y por nuestras acciones. De eso se va a advertir en el versículo 13 en adelante. Así que veamos con la ayuda del Señor, he titulado Soportando las pruebas y resistiendo las tentaciones. Y veremos el porqué. En primer lugar, noten la bienaventuranza del que soporta la prueba. Verso 12, bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, acá hay como un juego de palabras, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 50 veces en el Nuevo Testamento aparece esta palabra bienaventurado, un montón de veces. La mayoría, ustedes saben, en los evangelios, pronunciada por el Señor en el Sermón del Monte, ¿no? Su significado básicamente es supremamente bendecido, dichoso, bendito, afortunado, muy feliz. Por lo general nosotros decimos cuando vemos a un hermano atravesando por una prueba, pobrecito el hermano fulano, las cosas que le están pasando, qué tremendas pruebas. Sin embargo, la Biblia lo llama un bienaventurado, ¿verdad? Dichoso es aquel creyente que soporta la prueba. Este hermano fue probado, su fe está siendo puesta a prueba y él resiste, persevera, por lo tanto debe considerarse un bienaventurado, no un desdichado, ¿no? No es lo mismo. Ahora, no confundamos, no es solamente bienaventurado por estar atravesando una prueba o porque están pasando cosas que a otros hermanos a lo mejor no les suceden, no. El bienaventurado es aquel que soporta la prueba, no el que se está quejando, no el que se está victimizando, no el que la está considerando como una obra del diablo, no el que rechaza la prueba, no el que culpa a Dios por su prueba, sino el que la soporta gozoso, sabiendo que el Señor la envía para fortalecer su fe. Es obvio que no está contento con su prueba, ¿no? Nadie está contento con una prueba, pero está contento con su Dios, quien tiene todas las cosas bajo control. Como dice un comentarista, este hombre, hablando del bienaventurado, ha encontrado en Dios la felicidad suprema, aún en medio de las pruebas. Puede estar sujeto a diversos conflictos, sufrimientos, dificultades y cualquier clase de aflicciones, pero es feliz. Fin de la cita. El bienaventurado, hermanos, es alguien que sabe que la prueba que está atravesando es temporal, dura solamente un tiempo y no fue enviada por Dios para hacerle daño,
sino para fortalecer su hombre interior, como dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, 17 y 18. Por tanto, no desmayamos en la prueba, porque antes se estuvo mencionando las cosas que le sucedían. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El presente de Pablo, mencionando esto, era de prueba, pero él vive con una expectativa futura o perspectiva, mejor dicho. Algo interesante para tener en cuenta de lo que dice Santiago aquí: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Ahí la palabra prueba originalmente es otra. No es la que él estuvo utilizando en los versículos 2 en adelante. Por eso mencionaba que hay como un juego de palabras. Es la palabra griega dokimos, aprobado, genuino, relativo a lo que es aprobado mediante examen. Se utiliza solamente 7 veces en el Nuevo Testamento y siempre es traducido con la palabra aprobado. Aquí lo tenemos en nuestra Reina Valera como prueba. Pero la idea es la misma. Resistido la prueba es habiendo sido aprobado. En este caso, creo que la Biblia de las Américas traduce mejor la idea del versículo. Bienaventurado, dice la versión, el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman, ¿no? El bienaventurado sabe que Dios le ha enviado esa prueba para fortalecer su fe, que solamente durará un tiempo y que luego que ha sido aprobado, completado el proceso, recibirá la corona de vida. Eso lo mantiene firme y con gozo, ¿verdad? Sabiendo que es temporal, sabiendo que es para su bien también. Es decir, él enfrenta la prueba presente con miras al gozo venidero, como diciendo: sé que esto dura un tiempo, es para mi bien, voy a ser más semejante al Señor y se acabará cuando llegue a la gloria eterna. Así que adelante, Señor, haz tu voluntad en mí. Así debe afrontarse una prueba, ¿no? ¿No es lo que el escritor de Hebreos dice de Jesús? Que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Como si pensara el Señor: esto es temporal, un tiempo, después viene el rescate de los pecadores, la gloria eterna adelante, con el plan de Dios. Ahora, también tenemos que aclarar una cosa importante. No se está enseñando aquí salvación por obras. Vos perseverás en el camino o en la prueba y entonces el Señor te premia con la vida eterna. No es así, no es lo que enseña la Biblia. De hecho, la perseverancia del bienaventurado es una evidencia de que posee una fe verdadera, de que él es salvo. Ya hemos dicho que aquel que no posee fe verdadera sucumbirá ante las pruebas y se apartará de la comunión, se apartará del Señor, porque no se despierta en él la fe porque no tiene. Sin embargo, aquel que sí es salvo, que posee la fe verdadera, una vez que viene la prueba, despertará esa fe y va a accionar conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? Entendamos, hermanos, que el propósito de Santiago es alentar originalmente a estos hermanos que están atravesando pruebas. Pero él no está inventando ninguna doctrina que los otros apóstoles no hayan enseñado, con esto, hablando de esto de que recibiremos una corona. Por ejemplo, el apóstol Juan en el Apocalipsis habla de coronas que recibirán los que vencen y son fieles. A la iglesia de Esmirna dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pablo también habla de coronas que nosotros los creyentes, y no solamente él, iba a recibir. Escribiendo a Timoteo dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. Y Pedro añade: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Su primera carta, capítulo 5, verso 4. Ahora, no es necesario hacer una distinción de corona, una de gloria, otra de justicia, no es eso.
El punto es que alcanzaremos la plenitud de la vida, el gozo perfecto, una vez que hayamos terminado la carrera, ¿no? Nadie es premiado en el transcurso de la carrera, sino cuando termina, ¿no? Y de eso se está hablando acá. Y no es una corona como una corona de la realeza, sino de aquellas de laureles que utilizaban los que competían y vencían, ¿no? Yo sé que algunos a lo mejor están padeciendo cosas tremendas, pero Santiago escribe como para decirles: tenés que perseverar, hermano. Perseverar, porque esto es temporal y después el Señor te va a dar el gozo pleno cuando lleguemos allí en la gloria. Tenés que aferrarte a la promesa del Señor y aceptar la prueba con gozo, porque sos un bienaventurado. No es un ataque de Satanás ni nada por el estilo. El Señor lo permite en la vida de sus hijos. Así es, mi querido hermano. Y el Señor te va a dar la fuerza, te va a sostener, como siempre lo ha hecho, ¿no? Nos queda un detalle más. ¿Quiénes recibirán la corona de vida, la cual Dios dará? Bueno, Santiago dice, al igual que Pablo, aquellos que le aman. Ustedes saben, a lo largo de la historia de la iglesia, hay muchos que han padecido cosas tremendas, ¿verdad? Persecuciones, fueron desterrados. Bueno, ustedes saben, el Coliseo, muchos terminaron muriendo por causa del Señor. Al igual que hoy en algunos diferentes países que están escapando, emigrando a otros lugares, siguen muriendo por causa del Señor también. Esas son pruebas tremendas, algunas extremas, otros de menor calibre. Pero al verlos atravesar la prueba sin quejas, con gozo y dando testimonio, y uno se asombra y se pregunta cómo esta gente puede estar aguantando estas cosas, qué es lo que los motiva a soportar. Y la respuesta es el amor al Señor. Aman al Señor, por eso. Y esa corona es para aquellos que le aman. Alguien ha dicho, algunos resisten la tentación o prueba por el miedo al hombre. El ladrón se vuelve honesto de repente cuando ve a un policía. El hombre o la mujer controlan sus lujurias porque no pueden soportar ser descubiertos y por lo tanto avergonzados. Otros resisten la tentación de un pecado por el poder de otro pecado. El avaro deja de ir de fiesta en fiesta porque no quiere gastar dinero. Pero el mejor motivo para resistir la tentación es amar a Dios. Es amar a Dios con mayor poder y pasión que el pecado. Fin de la cita. Él te amó primero, dice el apóstol Juan. Él te ha dado salvación y ahora como respuesta vos le amás al Señor. Y por eso es que podés soportar la prueba. El amor a Dios, hermanos, es aquello que produce la resistencia en la prueba. Digo más, si querés tener seguridad, asegurarte de que vos poseés esa fe verdadera que te permite resistir en la prueba, y es preguntarte si amás al Señor. Y ahí estaría respondiendo de alguna manera. ¿A quién amáis sin haberle visto? Dijo Pedro. Como siempre digo, uno va en pos de aquello que ama y se sacrifica por eso, ¿no? Cristo amó a la iglesia, se sacrificó por ella. Los creyentes aman al Señor y eso les anima a perseverar en la prueba. No queremos ofender al Señor porque le amamos. Por eso vale la pena preguntarse y examinarse también, ¿no? A ver si uno ama verdaderamente al Señor, al punto de soportar las aflicciones por Él. Yo creo que de alguna manera estas palabras nos animan a no tirar el ancla en esta tierra, ¿no? Porque el gozo perfecto, la plenitud de vida, eso que tanto deseamos, vendrá cuando lleguemos a aquella morada que el Señor fue a preparar para nosotros, ¿sí? Cuando disfrutemos en plenitud la vida externa, a esa patria celestial. Mientras tanto, sigamos soportando las pruebas con gozo, de ser posible, ¿no? Sabiendo que el Señor las envía y sabiendo que Él nos ha prometido también una corona de vida. Eso nos tiene que ser suficiente para seguir adelante. En segundo lugar, ahora quiero que veamos otro aspecto de la prueba que nos toca atravesar, y es el hecho de ser tentados, ¿sí? Y acá tentaciones, que es la misma palabra que prueba, como mencioné, no tiene tanto que ver con dificultades, sino con ser impulsados al mal y el peligro de ceder a ella. Noten el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La conexión que hago con el versículo 12 es la siguiente. En la prueba, cualquiera que te toque atravesar, tenés solamente dos alternativas. Primero, respondés positivamente, esto es, aceptás la prueba con gozo, según el verso 2, esperás pacientemente, el verso 4, buscás sabiduría, verso 5, soportás mientras aguardás la corona de vida por amor al Señor, verso 12, o, segundo, podés ceder a la tentación de hacer el mal y comenzar a responsabilizar a Dios por tus males y por tus acciones. Ejemplos. Alguien que es pobre y quien debe gloriarse en su exaltación, como ya lo hemos visto, será tentado a culpar a Dios por su pobreza. E incluso si hace negocios fraudulentos, si roba energía o alguna otra cosa, él se puede justificar diciendo: esto lo hago por mi situación, la cual Dios permitió. Si no, no lo haría. Yo sería distinto si no fuera por esta condición a la que Dios me ha enviado, la de pobreza. Alguien que es probado con una enfermedad puede no soportar la prueba y, por el contrario, contender contra Dios o atribuirle la razón de sus pecados, de impaciencia, ira, incredulidad. Dios me mandó esta enfermedad y por eso yo soy así, irritable, y contesto mal y no tengo alegría. Alguien que fue probado perdiendo a un ser querido será tentado a dudar de la misericordia de Dios. Si Él es tan bueno, ¿por qué me manda esto? Dudo de que sea misericordioso. Alguien que es atraído por una mujer o se acuesta con una mujer que no es su esposa puede decir que no es capaz de controlar sus pasiones. Alguien los puso en mi interior y yo soy así, no puedo contenerme. Dios me hizo de esta manera. Entonces, ¿quién es el responsable? Dios. Y cede a la tentación. Hermanos, siempre queremos responsabilizar a otros por nuestro pecado. A la gente, al diablo. El diablo me obligó a pecar, dicen algunos. O peor aún, culpar a Dios. Y no es nada nuevo esto de echar la culpa a otros. En el huerto del Edén, volviendo otra vez ahí, lo tenemos a lo mejor por primera vez. ¿Recuerdan? Adán y Eva. Ellos fueron probados en cuanto a la obediencia. En la prueba vino la tentación por medio de Satanás. Y ambos cedieron y comenzaron a culpar a otros por sus propios impulsos. Cuando Dios le pide cuentas al hombre por su pecado, éste respondió así: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, Adán está diciendo: Dios, tú eres el culpable de todo esto. Si no me hubieses dado a esa mujer que vino con falla de fábrica, yo no hubiese cedido a la tentación. Y cuando pide cuentas a la mujer, esta responde: la serpiente me engañó y comí. Es decir, Dios, hay algo en tu creación que está mal. Lo que vos creaste me está engañando y ¿quién es el responsable de todo esto? Vos. Tremendo. Ahora, aunque ambos fueron tentados por la serpiente, inducidos a pecar, no fue Satanás quien los hizo pecar. Ellos decidieron hacerlo. Tenían la potestad para decirle no. Sin embargo, voluntariamente cedieron ante el pecado. Santiago, hermanos, da un imperativo aquí. Nadie diga que es tentado de parte de Dios. Eso es una terrible blasfemia. ¿Cómo vas a culpar a Dios? Y da dos motivos. Primero, Dios no puede ser tentado por el mal. La Escritura dice que Él es 3 veces santo. El mal no tiene incidencia en Él. Ustedes saben que en la mitología griega y romana, los dioses que los hombres se inventaron, de alguna manera reflejaban sus propios impulsos, ¿no? Y estos, aunque supuestas deidades, también estaban sujetos a tentaciones. Y algunos hombres se conducían con temor, porque creían que ese cierto Dios podía tomar acciones contra él y hacerle algún mal. Pero el único Dios verdadero es muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio, como dice Habacuc capítulo 1. Él es perfecto, no hay maldad en él, ni es atraído por este tampoco. Y segundo,
Él no tienta a nadie. Nadie puede decir que Dios lo impulsó al mal. De eso es lo que está advirtiendo Santiago. Por el contrario, Dios libra a los creyentes que son tentados, como ya hemos leído, ¿no? Él dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios dispone, permite, envía las pruebas. Lo sabemos, es cierto, pero Él no tienta a nadie. Él no induce a hacer lo malo. Entonces, ¿de dónde nace ese deseo de hacer lo malo o de ceder a las tentaciones? Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Noten la universalidad de esto. Cada uno es tentado, todos. Esto incluye a todo ser humano. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Ahora, concupiscencia es una palabra difícil, ¿verdad?, para pronunciar. Básicamente es un deseo intenso. Eso significa concupiscencia. Un deseo intenso. Es neutro, ni bueno ni malo, que está en nosotros. Aunque, algo cierto, en la Escritura siempre lo asocia con algo malo, ¿no? Con un deseo pecaminoso. Pero cuando ese deseo intenso es atraído y seducido por el cebo del mal, luego da a luz el pecado si no se le resiste. ¿Saben que esto de ser atraído, arrastrado, seducido, es tomado del campo de los animales, de la caza, ¿sí?, y de la pesca también? A esto explica el doctor Francisco Lacueva. Los verbos griegos que hemos traducido por arrastrado y seducido son términos tomados respectivamente del arte de la caza y de la pesca. El primero significa, en sentido propio, la acción con la que los cazadores tratan de atraer los animales para sacarlos de sus escondites. El segundo se dice de los peces que son seducidos por el cebo. La ilustración es magnífica, dice Lacueva, pues describe la forma con que una persona, al ser sorprendida por la tentación, siente dentro de sí una especie de tirón hacia el objeto de la tentación. En la oportunidad, placer, dinero, prestigio, poder, etc., que la tentación presenta, nuestra concupiscencia percibe el cebo con que la persona es atraída y seducida. Fin de la cita. Hermanos, con la caída de nuestros primeros padres, el pecado pasa a todos los hombres y con él las concupiscencias que les son propias. Por eso es una locura culpar a Dios de nuestras tentaciones, por nuestras tentaciones y pecados. Somos los únicos responsables. Nadie debería decir: en esta prueba cedí a la tentación de pecar porque fue demasiado para mí, o el maligno me venció, o seguramente Dios tiene un plan supremo, por eso permitió que yo caiga en este pecado. No, mis queridos hermanos, voluntariamente cediste a la tentación. Sos el único responsable. Satanás pudo haber puesto el cebo, sí. Tu concupiscencia fue seducida, pero vos podrías haber tomado medidas para no ceder ante el pecado y luego terminar pecando contra el Señor. Y erramos cuando ignoramos esto. De eso advierte Santiago en el verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Santiago sabe que el hombre por naturaleza siempre tiene esa inclinación a querer culpar a Dios. Así él no se hace cargo de nada, ¿no? Como bien dijo el sabio en el Proverbio 19, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tremendo. Ahora, con esto de no erréis, Santiago está diciendo: hermano, hacete cargo. Él está hablando a creyentes. Acá dijo: amados hermanos míos, parad de culpar a los demás por los pecados que cometéis. Vos cediste a la tentación, vos alimentaste la concupiscencia, vos no estás tomando medidas para frenar eso. Tu peor enemigo sos vos mismo. A lo mejor no sos el responsable de que las pruebas vengan a tu vida, pero sí sos responsable de cómo vas a responder a las pruebas. Eso sí, resistiendo o cediendo a la tentación.
A lo mejor no fuiste responsable de que esa mujer se te cruzara en el camino, pero sí sos responsable de cortar de raíz esa relación. Culpar a Dios no es la solución. Además, Él lo único que sabe dar a sus hijos son cosas buenas. Noten el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Dios te quita algo, es bueno. Cuando Él te lo da también. Cuando Dios envía una prueba dolorosa, es bueno. Es para tu bien, por supuesto. Todo lo que da está bien y todo lo que quita es bueno. Si pedís algo y no te lo da, es porque Él sabe que no es lo mejor. En conclusión, Dios solamente sabe dar cosas buenas a sus hijos, no malas. No podemos atribuirle a Él despropósito alguno. No podemos culparle de nuestros males. No podemos ni debemos decir, si es todopoderoso, ¿por qué permite esto? ¿Por qué no hace algo para que yo deje de pecar? ¿Por qué me dio este deseo intenso de hacer lo malo? No cedamos, hermanos, a la tentación, ¿verdad? Resistamos, por supuesto. Como dice el comentarista William Barclay, el deseo es siempre algo que se puede alentar o rechazar. Se puede controlar y hasta por la gracia de Dios eliminar si no se deja para mañana. Pero si dejamos que los pensamientos se nos vayan por ciertos senderos y los pasos nos lleven a ciertos lugares y los ojos se fijen en ciertas cosas, fomentamos el deseo. Fin de la cita. Tomemos medidas, hermanos, prácticas e inmediatas para no ceder a la tentación, cualquiera sea esta, y tengamos cuidado con engañarnos y culpar a Dios. Hace algún tiempo, un hermano me contaba de una situación que le tocó vivir con su hijo. Ustedes saben, su hijo en edad de adolescente. El chico quiere agradar a Dios, ¿sí? Él entiende como que es creyente, pero en la escuela se había enamorado de una compañera. Y la compañera se había enamorado de él. Sabe que no es voluntad del Señor. No. La chica es incrédula y tampoco tiene edad para tener relaciones. Pero la tentación estaba. Y es fuerte, ustedes saben. El padre le propone sabiamente cambiarlo de escuela si el asunto sigue así. Tremendo. Un día viene el hijo y le dice, sí, quiero que me cambies de escuela. Y en pleno ciclo lectivo lo cambió de escuela. Y ustedes saben lo que es para un chico comenzar en otra escuela. Pero lo entendió y lo hizo. Así se hace, mis queridos hermanos. Así se combate a las tentaciones. A las tentaciones no hay que cederle terreno. Si estás luchando con la pornografía, con el pecado sexual, tenés que cortar el árbol de raíz. Si la computadora, si el teléfono te es ocasión de caer, sacalo, tiralo. No digas, no, lo necesito para asuntos importantes, para escuchar prédicas. Hermano, esto es una guerra contra el pecado. No podés estar jugando a eso. Si tal aparato alimenta la concupiscencia, tenés que sacártelo encima, regalalo o pedirle a alguien que te ayude, rendí cuentas a alguien de lo que estás haciendo. Alguna medida tenés que tomar. Después terminás cayendo en pecado y es mucho peor, ¿verdad? Pero no hiciste lo que tenías que hacer. Así se debe tratar al pecado, hermano. No debemos jugar con fuego como quien dice, ¿no? Como siempre, muy pertinente también el consejo del pastor MacArthur, entiendan el contexto en el que lo leo, ¿no? Él dice, es obvio que podemos evitar muchas tentaciones sencillamente evadiendo lugares y situaciones donde sabemos que es más probable que ocurran. No leemos revistas ni libros, no vamos al cine ni vemos programas de televisión, no nos asociamos con amigos ni vamos a lugares donde sabemos que nuestras emociones serán incitadas a todo tipo de atracción a pecar. En vez de esto, dice él, debemos asegurarnos de estar en contacto con cosas que alimentarán nuestras emociones de forma piadosa. No solo ganamos directa y positivamente de los beneficios espirituales de estas cosas, sino que el gozo santo que recibimos de ellas logra que las cosas impías nos sean menos atractivas y hasta repulsivas. Por ejemplo, dice MacArthur, la música apropiada.
que edifica y honra a Dios. Es una de las mayores bendiciones emotivas y protecciones que ofrece el Señor, etc. Fin de la cita, ¿no? El apóstol Pablo decía a los filipenses: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4. Y pensando en eso, educando la mente, es que resistimos, combatimos las tentaciones. Así que, hermanos, si somos conscientes de que el deseo intenso, la concupiscencia es atraída y seducida por el mal, necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos tomar medidas también, urgente, ¿no? Si no lo hacemos, después nos vamos a terminar lamentando. Y siempre en alguna prueba somos tentados, hermanos, también a ir por otro camino que sabemos que no es el mejor, no es ético, no honra al Señor. Hay que tener cuidado. Somos tentados también a culpar al Señor del mal que nos está viniendo. ¿O por qué no está haciendo algo si es un Dios bueno? Evitemos, hermano. Evitemos todo tipo, evitemos ceder a la tentación. Hago dos observaciones finales de lo que hemos visto y terminamos. Primero, cerrando esta sección de las pruebas, yo sé que a nadie le gusta pasar por una prueba, ¿no? Nadie va a levantar la mano y decir: me encanta pasar por la prueba. A nadie le gusta, obviamente, a mí tampoco. Pero la realidad es que pasaremos por muchas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, decía Pablo en Hechos capítulo 14. Y acá no se trata, hermanos, de quién se la aguanta más. Necesitamos entender y aceptar que las pruebas es parte del propósito de Dios. Ya entender eso es mucho y nos ayuda bastante. Si entendemos: yo soy un creyente, mi Dios es soberano, estoy en sus manos y Él me envía esta prueba, bueno, tengo que aceptar. Él no te deja aislado, no estás a merced de Satanás, ¿no? A merced del Señor, sí. También necesitamos la actitud correcta para atravesar las pruebas. La tentación será pensar que Dios nos abandonó, no les importamos en lo absoluto. Él anda con otras cosas mucho más complejas. Pero es todo lo contrario. Él está al tanto de lo que nos pasa. Por eso se nos anima a tener gozo en las dificultades, a buscar sabiduría, a tener paciencia, a entender que somos bienaventurados. Y nos promete que después que hayamos resistido la prueba, después de que hayamos sido aprobados, nos dará la corona de la vida. Importa mucho, queridos hermanos, cómo encaramos las pruebas. Y no podemos decir que no tenemos equipamiento ni recursos, porque en las Escrituras hay suficiente, ¿no?, para pasarlas bien. Y segundo, como hemos visto, en la prueba también somos tentados a lo malo y entre eso a culpar a Dios o a otros, ¿no? Pero como decía Pablo, el mal está en nosotros, ¿no? El mal está en mí. Es como un pequeño fuego en donde le dejas que entre un poquito de viento y ya después se incendió absolutamente todo. Tomemos medidas prácticas. No abandonemos los medios de gracia, la lectura, la oración, congregarnos, pero también se trata de tomar cartas en el asunto, de hacer algo, de cambiar hábitos, de cortar relaciones, lo que sea, para que la concupiscencia no sea alimentada. El Señor te ayudará, hermano. En cualquier prueba que te toque atravesar, el Señor te va a ayudar. Y te va a dar la salida también para que puedas soportar, ¿no? Si Él lo prometió, Él es fiel y así.